Vamos a pasar a la cuarta y última intervención de esta mesa, que va a cargo de Jesús Alejandro Báez Rodríguez, de la Escuela Normal Superior de Querétaro, con su plática Formación de Pensamiento para la actualización del pasado en la enseñanza de la historia. Jesús Alejandro, adelante. Ok, muchas gracias. De antemano me disculpo, estoy en un espacio público, espero no haya muchas fallas con el audio. Les mandé la presentación al correo, no sé si me pueden hacer favor de proyectarla. Disculpe Jesús, ¿a qué correo envió su presentación? La envié al correo del coloquio, me contestaron que no había problema con poderla proyectar. Ok, muy bien, un segundo, ahorita muestro la presentación. Ok, Sí, gracias. bueno, pues no sé, digo lo que Marcela nos apoya técnicamente, si puedes ir iniciando, bueno, ¿de qué va más o menos tu Sí, claro. presentación? Sí. Bueno, yo parto de poner título a esta presentación, a esta propuesta, precisamente de una cuestión básica. El año pasado, en este mismo coloquio, presentaba el uso de conceptos básicos para la formación del profesorado de historia, en mi papel como profesor de historia. Y entre estos conceptos básicos para el uso para la enseñanza de historia se encuentra el de pensamiento histórico. El pensamiento histórico hay que entenderlo en dos dimensiones. La primera es la que parte desde la dimensión historiográfica como un saber profesional del historiador, y la segunda es aquella que se ha apropiado la enseñanza de la historia para su uso como una forma de dotar al estudiante de herramientas para hacer precisamente este proceso de comprensión y apropiación de los que realiza la historia profesional, la enseñanza de la historia. Por ahí ya se ha comentado un poquito al respecto, yo mismo he estado haciendo algunas preguntas en este sentido, porque noto todavía cierta confusión. Mañana creo que será muy esclarecedora en este sentido la ponencia magistral de la doctora Latapí, con quien comentaba un poquito acerca en este sentido, y ella me comentaba que incluso hay un brasileño, Bao de Resende, que ha tratado o que ha profundizado en esta temática que yo les presento en este sentido. Entonces, bueno, la actualización del pasado, por otro lado, es un concepto que yo me traigo de la historiografía como saber profesional dentro de la historia. Yo estudié un posgrado en historiografía en la UAM, y es un concepto que se utiliza muy comúnmente dentro de la práctica historiográfica, y que yo he encontrado muchas relaciones con el pensamiento histórico. Por ahí tienen mi correo de contacto, por si alguien gusta, le puedo compartir la presentación. Va a estar también, obviamente, el texto en extenso en el libro. La siguiente, por favor. Y bueno, esto que les comentaba, la actualización del pasado es un concepto historiográfico que hunde sus raíces en la historiografía crítica. Silvia Pape, quien es profesora investigadora de la UAM Azcapotzalco, quien además dialoga con gente como, bueno, ha dialogado con gente como François Artaud, como algunos alemanes. Ella acuña algunos conceptos que se trae incluso de Paul Riquet, y pues básicamente esto de pensar históricamente, de pensamiento histórico, no es algo que haya descubierto la enseñanza de la historia, pero sí es algo que se ha apropiado la enseñanza de la historia. Y esto de actualizar el pasado pues se refiere a hacer inteligible el pasado en el presente. Es decir, este ejercicio de hacer inteligible al pasado en el presente es algo que realiza de manera cotidiana y por la misma formación el historiador, pero que lo hace de manera consciente, con procesos, con uso de fuentes de información, comparando, contrastando, tensionando fuentes, etcétera. Bueno, esto mismo de actualizar el pasado lo realiza también el docente de historia, y lo realiza también
el estudiante de historia. Lo que pasa que aquí la diferencia es que muchas veces este ejercicio no se realiza de manera consciente ni metódica. Entonces aquí yo hago la propuesta de analizar los discursos de horizontes culturales que son ajenos al estudiante, que son ajenos al profesor de historia, tal como lo hace el historiador, para generar actualizaciones del pasado, que hagamos interpretaciones de ese pasado, pero con herramientas de las que nos dota tanto la historiografía como la enseñanza de la historia. La siguiente, por favor. Y bueno, relacionado con bueno, como una cuestión de imbricar distintos campos de conocimiento, es que yo hago esta propuesta de traernos algunos conceptos que ya son utilizados en la historiografía profesional, como en este caso es el de la actualización del pasado, para que tanto el profesor que va a enseñar historia o que está enseñando historia como el estudiante de estos profesores sepan que no accedemos al pasado mismo, sino a sus representaciones por medio de los vestigios, que tratamos de hacer conexiones de esos vestigios, de esas huellas del pasado por medio de la narración histórica y del relato histórico, tal como lo hacen los historiadores. Entonces es un ejercicio que ya se hace en las escuelas, que ya se realiza de tiempo atrás y que, bueno, hay propuestas para poder hacer inteligible al pasado en el presente dentro de las aulas de clase. Por ahí ya se había mencionado previamente la educación histórica, que es uno de las propuestas que ha realizado más puntualizaciones al respecto. ¿Por qué? Bueno, porque permite que el estudiante y el docente se reconozcan como sujetos históricos en el tiempo, que permanecen a un horizonte cultural, que acceden a otros horizontes culturales, pero que al acceder a esos otros horizontes culturales no acceden al pasado mismo, sino a los vestigios de ese pasado. La siguiente, por favor. Y bueno, relacionado con el pensamiento histórico, como les mencionaba, el pensamiento histórico es un concepto que ya se utiliza el pensar históricamente de tiempo atrás y se ha rescatado para la enseñanza de la historia. Algunos de los referentes más conocidos y fundamentales para comprender qué es el pensamiento histórico, pues tenemos a Weinberg, quien en su libro Historical Thinking and Other Unnatural Acts, él básicamente dice que este proceso de pensamiento histórico que desarrolla el historiador llevado al aula también, en ninguno de los casos es una cuestión natural, es un acto antinatural que hay que aprender, son métodos que hay que aprender para comprender el pasado y comprender y relacionar el pasado con el presente, como decía la ponencia anterior, en esta compleja relación temporal entre presente, pasado, presente, futuro, que tal como lo menciona François Artaud, por ejemplo, como lo menciona Koselleck, es algo que se tiene que descomponer en su estudio, en el estudio de la historia, tal como lo realiza el historiador, también es una cosa que se debe entender en la enseñanza de la historia. Entonces, no es un acto natural, y en ese sentido, dice Weinberg, para pensar históricamente, este acto antinatural se debe enseñar tanto a docentes de historia como a los propios historiadores, a los propios estudiantes y a los maestros, a articular estos pensamientos a partir de las fuentes. Y bueno, Seixas y Peck, por otro lado, ellos propusieron el uso de conceptos ordenadores del tiempo histórico de primer y segundo orden, con la intención de que estos conceptos ordenadores del tiempo a generar ese pensamiento histórico. Los conceptos de primer orden son conceptos generales que nos hablan del tiempo y el espacio. Por ejemplo, el concepto revolución podría ser un concepto de primer orden al que le añadimos un apellido para contextualizarlo. Revolución mexicana, con ese apellido, no será lo mismo que revolución rusa, que revolución industrial, que revolución de las ideas, etcétera. Eso podría ser o funciona como un concepto de primer orden. Los conceptos de segundo orden son conceptos que nos traemos de la historia profesional que utiliza el historiador como conceptos ordenadores para análisis e interpretación de las fuentes históricas. Por ejemplo, el concepto de relevancia histórica, el concepto de cambio y continuidad, que el estudiante entienda que en historia no solamente hay cambios, también hay continuidades, que hay continuidades que incluso pueden ser palpables en el presente y que esta relación temporal en el presente también
sirve al estudiante para proyectarse hacia el futuro, que hay múltiples posibilidades de futuro. Entonces, estos conceptos de segundo orden como cambio y permanencia, como relevancia histórica, como dimensión ética, etcétera, son conceptos ordenadores que ayudan en la propuesta de Peter Seixas y de Carla Peck a desarrollar el pensamiento histórico. Siddhartha Camargo, que mañana va a estar presentando una ponencia, y Belinda Arteaga traen esta propuesta a México. En 2012 va a establecerse en los programas de estudios de las licenciaturas en educación preescolar y primaria la educación histórica propuesta por Belinda Arteaga y Siddhartha Camargo, y ellos dicen que el pensamiento histórico ayuda, entre otras cosas, a situar a la historia en las aulas como una disciplina que dispone de un lenguaje propio y de una lógica propia. Y por otro lado, pues Santisteban González, Neus González y Joan Pajés, que lo tuvimos el año pasado, que desafortunadamente pues no, falleció durante el inicio de esta pandemia. Ellos dicen que el pensamiento histórico permite al alumnado, permite que podamos dotar al alumnado de una serie de instrumentos de análisis y de comprensión e interpretación. Santisteban, quien es el que más ha profundizado en este sentido, él dice que hay varios pasos que podemos seguir para desarrollar este pensamiento histórico. Él habla de la lectura y tratamiento de documentos o evidencias históricas, la confrontación de fuentes, que le llamamos tensión de fuentes, tensión a las fuentes, comparar y contrastar el contenido, y la comprensión de procesos y construcciones de la historia, así como la comprensión conceptual, y contextual. La siguiente, por favor. Bueno, entre la actualización del pasado y el pensamiento histórico, pues ahí yo retomo algunas propuestas, sobre todo desde la historiografía. François Artaud, él nos dice que para poder desarrollar este pensamiento histórico, hay que comprender la relación temporal presente-pasado y presente-futuro, tal como Koselleck también y lo ha llamado espacio de experiencia y horizonte de expectativa, donde el sujeto histórico entiende la relación entre estos tres horizontes, entre el presente, el pasado y el presente futuro. Por otro lado, la función hermenéutica del prejuicio de Gadamer dice que accedemos a otros espacios histórico-temporales, a otros horizontes, a partir de nuestro propio horizonte, que no somos nunca ajenos a nuestro horizonte, y que desde ese horizonte nosotros construimos y interpretamos esos otros horizontes. Y bueno, entre otras cosas, lo que ya he mencionado, el pensamiento histórico, la actualización del pasado a partir del pensamiento histórico debería dotar al estudiante de estos instrumentos para que a su vez se asuma como un sujeto histórico. Algunos de los peligros con los que se encuentra la actualización del pasado a partir del pensamiento histórico de estos procesos de utilizar algunas herramientas propias de la historia adaptadas a la enseñanza de la historia, pues es caer en los anacronismos, en los juicios de valor, en la poca o nula relación con el presente, y en la poca o nula relación temporal presente-pasado, presente-futuro, cuando nos quedamos únicamente en cuando no llegamos a la interpretación de las fuentes y únicamente nos quedamos con el dato duro, pues se puede correr el peligro en este sentido de caer en alguno de estos supuestos. Y bueno, yo también menciono que es necesaria la relación entre la historiografía, propio de la historia, la pedagogía y la enseñanza de la historia, que la enseñanza de la historia pues ya es un campo de conocimiento reconocido, que ha formado su propia episteme, y que les mencionaba, creo que mañana será muy esclarecedora la ponencia magistral que tengamos de la doctora Latapí, porque ella hizo un estado del conocimiento hace más o menos 10 años, ahora al parecer ha actualizado este estado del conocimiento, donde se identifican, Sebastián Pla también lo ha hecho, se identifican cuáles son las principales propuestas dentro de este campo del conocimiento. Entonces, si es un campo del conocimiento con su propia episteme, debe articular este campo de conocimiento, debe articularse con otros campos de conocimiento con los que necesariamente está relacionado, como sería la pedagogía y como sería, en este caso, la historiografía, que tiene momentos de análisis para analizar el discurso y la representación histórica ya bastante fundados y fundamentados. La siguiente, por favor. Y bueno,
Aquí brevemente yo lo describo, lo he tratado mucho más a detalle ya en otros momentos. Aquí lo describo de manera muy general, incluso en mi tesis de maestría. Lo desarrollé la propuesta o una propuesta para poder desarrollar el pensamiento histórico a partir de la evaluación de fuentes primarias. Lo que yo propongo, y no estoy inventando tampoco el hilo negro, retomo a otros autores, como el mismo Santisteban que ya he mencionado. Yo propongo realizar una evaluación de fuentes a partir de la identificación de la fuente, de los propósitos, de las limitaciones que tiene la fuente, los alcances, la descripción del contenido, la relación del contenido con su contexto y la relación con el presente. Para realizar esta evaluación de fuentes podemos partir tanto de conceptos de primer orden como de segundo orden. Podemos tomar, por ejemplo, que ya se había mencionado en una mesa anterior, el tema de la conquista. Bueno, podemos hacer desarrollar el pensamiento histórico a partir del tema de la conquista, comparando y contrastando fuentes primarias a partir de un concepto ordenador que sería, por ejemplo, la empatía histórica, entender o conocer las voces originales de los sujetos que participaron de la conquista, tanto de los conquistadores como de los conquistados, en el caso particular, por ejemplo, de México Tenochtitlan, y podríamos nosotros ahí ver cuál era el discurso y qué estaba representando acerca de la conquista el grupo indígena, qué estaba representando acerca de la conquista los conquistadores. En ese mismo momento hacemos una evaluación de fuentes, comparamos y contrastamos el resultado de esa evaluación de fuentes, tensionamos las fuentes y a partir de ahí podemos hacer lo que Silvia Pape menciona como el relato histórico. Podemos hacer una narración escrita, un relato histórico, obviamente no se limita solo al relato escrito, pero es una manera de poder nosotros desarrollar estas habilidades en las que primero evaluamos las fuentes, tensionamos las fuentes y a partir de ello podemos llegar a la interpretación de las fuentes que a final de cuentas es uno de los principales postulados del pensamiento histórico, el poder tener herramientas para interpretar al pasado, actualizar ese pasado en mi presente y hacer inteligible, hacer entendible a mis coetáneos lo que sucedió en algún otro momento histórico. Y muchas de las propuestas por ejemplo, de la educación histórica están relacionadas incluso con la historia cultural. La siguiente, por favor. No sé si se quedó ahí atorada la presentación, pero bueno, en las siguientes diapositivas les presento algunas de las cosas que han resultado de esta propuesta que les presento. Es una propuesta que vengo desarrollando desde hace más o menos 3 años. Empecé con la primera generación de la licenciatura en enseñanza y aprendizaje de la historia del Plan 2018 que ya se mencionaba previamente. Y, por ejemplo, resultó en un libro que está ahorita dictaminándose en la normal superior, escrito por estudiantes de sexto semestre, que yo lo recibí desde el primer semestre de la licenciatura, y 4 trabajos de tesis estos trabajos de tesis, parte de los trabajos de tesis se van a presentar o se están presentando en 2 coloquios. En este coloquio ya se presentaron 2 trabajos, falta presentarse mañana y pasado mañana otros 2 trabajos. Y para el Encuentro Internacional sobre Educación Histórica e Historia de la Educación también van a presentar ellos parte de sus propuestas. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí yo les presento únicamente el título de las ponencias de estos estudiantes de la normal superior que han realizado estos procesos de pensamiento histórico y a partir de estas propuestas ellos han desarrollado ya sus protocolos de investigación, han llevado a la práctica y ya están haciendo la sistematización de esta experiencia. Y bueno, ahí pueden ver, por ejemplo, falta que presente Guadalupe Alejandro, Patrimonio Cultural, un recurso alternativo para la enseñanza de la historia, y Jacqueline Hernández, las fuentes históricas como recurso didáctico para fomentar la comprensión lectora en estudiantes de secundaria. La siguiente, por favor. Y bueno, por acá nada más destaco de manera muy breve dentro de este libro que se está dictaminando, escrito por los mismos estudiantes, algunas cosas, algunos temas que se derivan de 2 cursos que llevamos de historia cultural,
Por ejemplo, Mestli Sofía Figueroa presenta Huellitas de la Revolución Mexicana. Es un texto donde ella rescata el papel que jugaron los niños durante la Revolución Mexicana. Cintia Martínez, por otro lado, presenta a las mujeres revolucionarias, también fueron feministas. Entonces ellas van muy en el sentido de rescatar algunos aspectos que pareciera que, de temas que parecieran ya agotados y que no necesariamente lo están, y ellas están haciendo una labor de actualizar el pasado a partir de nuestro presente para entender aspectos de nuestro presente. Bueno, y decía Joan Pagés precisamente, en historia, cuando enseñamos historia, sobre todo la historia escolar, que normalmente se limita a la narración militar, político-militar, pareciera que todos son adultos, pareciera que no hay mujeres. Bueno, lo que intentamos nosotros con esta propuesta de desarrollar el pensamiento histórico en los estudiantes que van a ser futuros docentes de historia, es precisamente que ellos se apropien de estas herramientas, puedan actualizar el pasado, pero a su vez puedan contar con herramientas para ayudarle a sus estudiantes a actualizar el pasado en su presente. La siguiente, por favor. Y por mi parte sería todo. Ahí dejo algunas referencias que he utilizado. Está Belinda Arteaga, Siddhartha Camargo, algunas referencias de Pagés, de Artaud, de Coselé. Está Peter Lee y Dickinson y Rosalind Ashby, que bueno, ya no los alcancé a retomar, pero son algunos de los antecedentes también importantes del pensamiento histórico. Santisteban, Seixas y Peck también. Bueno, muchas gracias.